España, su historia y su futuro. Esa es la razón vital e histórica que vamos a describir y reflejar. Verla a través de sus escritores, que sienten, piensan y viven como españoles. Aunque algunos de ellos hayan nacido fuera de España, no han renunciado a su doble condición y nacionalidad, a su lengua y costumbres de origen. Todos ellos son sabedores de los problemas, las vicisitudes, posibilidades e ilusiones de hombres y mujeres, sean europeos, africanos o asiáticos. Cada uno aporta sus proyectos, su forma de mirar a España dentro de una realidad europea, iberoamericana, occidental y universal. Son escritores de 4 generaciones. Han nacido entre el año 1929 y 1978. Curiosas fechas de la historia reciente de España y del mundo, porque en 1929 vivía su última fase la dictadura de Miguel Primo de Rivera. En 1929, el mundo vivía preso del miedo a las consecuencias del crack bursátil de un occidente donde las democracias representativas estaban atrapadas por sus ignorancias, compartimentos estancos y luchas de poder. Y de pronto, lo que se pudo evitar estalló. El mayor choque humano conocido hasta entonces, la Segunda Guerra Mundial. Vamos a conversar, a acercarnos a la vida cotidiana de hombres y mujeres que cada día, como cualquier persona de su país o de cualquier otro lugar del mundo, se levantan para hacer sus vidas. Tienen sus circunstancias y vocaciones que atender. Han de ganarse el pan. Viven en pareja o en familia, los hay solteros. Disfrutan de una creación española con varios siglos de vida, la tertulia. En estos 2 próximos capítulos vamos a conversar de cerca con Lola González Gil y Rubén Muñoz Martínez. Ambos son 2 excelentes viajeros por las circunstancias de la vida. Lola González nació en Aracena y lleva muchos años afincada en Sevilla, desde donde viaja por el mundo. Para ella, Sevilla es puerto de acogida y de partida. La profesora universitaria, ensayista y cuentista Lola González y el filósofo, poeta y corresponsable de seguridad en Airbus, Rubén Muñoz. Ambos conciben las fronteras como punto de encuentro. Saber un poco más de mí misma y de mis apetencias o de mis opciones. Como presentarte una ventana muy abierta a la realidad, y me considero más viajera y caminante, sobre todo caminante, que turista, pero no lo digo en contra de ningún turismo, sino porque yo no tengo paciencia para dedicar a lo mejor intensivamente una semana o un día a ver una serie de hechos históricos, artísticos, sino que a mí lo que me gusta es leer la ciudad y encontrar sus secretos, sentirme a gusto como en mi propia casa. Cuando viajas a ciudades distintas o a países distintos, adquieres un conocimiento y una experiencia que yo personalmente intento interiorizarlo y que eso me sirva para obtener un punto de vista que me sirva después en mi propia vida en la ciudad y en el país donde yo vivo. Y básicamente el viajar yo lo entiendo como una aventura en donde me aporta eso y yo voy buscando eso. Explicándole a Mangel secretos de la ciudad, él decía que Sevilla era una armonía en el barroco y en la diversidad, y que encontrar un equilibrio en esta vorágine era el gran código de Sevilla. Me dio unas pinceladas, unas claves de la ciudad, y luego cuando me regaló su libro de Historia de la Lectura, me hizo una dedicatoria que para mí ha sido una puerta abierta a mi propia vida profesional, porque dice: a Lola, que me leyó Sevilla a cambio de esta historia. No que me enseñó Sevilla, sino que me leyó Sevilla. Lo que nos puede curar es lo que te he dicho, que como es una unión de conocimiento y de experiencia, porque en la vida yo creo que es tan importante es una cosa como la otra, ¿no? Y la experiencia lo que te aporta es el vivir las cosas en primera persona. Entonces, claro, cuando viajas y te encuentras con determinadas circunstancias, como la de la exclusión o como cualquier otra, y tú lo percibes en primera persona y lo estás tocando casi con tu piel, por así decirlo, eso lo que te hace es adquirir una autoconciencia sobre esa situación
que te puede generar una serie de planteamientos sobre eso que estás viendo. Pero claro, que todo nace de esa experiencia en primera persona, que desde luego no te impacta de la misma manera si lo lees a través de medios o si te lo cuentan o si lo lees, sino que la experiencia en primera persona es lo que te aporta desde luego el viajar. Las responsabilidades de Rubén Muñoz en Airbus, junto a su vocación por mirar el mundo y sus circunstancias, le hacen prestar atención desde lo cotidiano a los asuntos mundiales. Lo que te llama la atención muchas veces que precisamente es una cosa que también te lo proporciona el viajar, y lo que te llama la atención es cuando conoces a personas de otros países o que hablan otro idioma, ¿no? Que siempre el idioma crea como una barrera, que parece que estás tratando con personas que son muy diferentes a ti, y precisamente el recibir a personas de fuera o el viajar fuera, esa experiencia lo que te hace es darte cuenta de que realmente esas personas son como nosotros, con su contexto cultural, pero que se puede empatizar con ellas igual o más que con personas que pueden vivir dos calles más abajo de donde tú vives el día a día de tu vida. Cada viaje inspira a quienes aman la palabra. Tras el exigente proceso de creación, llega la hora de comunicar lo escrito al otro, a los demás. Lola González disfruta relacionándose, conversando con niños y abuelas. Tú sabes, cuando estás hablando, estás contando, estás narrando, si hay respuesta o si no hay respuesta. Es que a mí me palpita. Yo sé cuando a la gente ya las estoy aburriendo con una ostra. Lo veo, lo percibo. Y por eso tengo que hacer paradas, porque muchas veces mi discurso o mi palabra es muy intensa. Soy muy mayor, estoy acostumbrada a narrármelo todo, porque yo soy una narradora siempre. Si explico el sistema lingüístico como si cuento el cuento de la Bella Durmiente, yo narro, ¿no? Sí, es mi forma de ser. Un día me quedé más tranquilita, ¿no?, con este vicio, porque leí en Brunner que la mente humana es narradora y por eso se adecua también a la narración. Pero soy sobre todo narradora, y como cualquiera que cuenta, estoy pendiente de las interacciones del público. Aparte me desinhibo y me despreocupo mucho, porque esto también Antonio Rodríguez Almodóvar lo habla cuando habla de la tertulia campesina. Era muy bonito lo de la tertulia campesina, porque si al niño no le gustaba un cuento se aislaba, o si no le gustaba una parte y le daba miedo no escuchaba. Cuando Lola González y Rubén Muñoz conectan con el público, se produce un momento mágico. Yo inicialmente cuando escribía para mí. A mí no escribía para un público, y de hecho empecé a publicar cuando ya tenía bastante material acumulado y por sugerencia de personas cercanas que habían leído algunos de mis trabajos. Entonces realmente yo publiqué y empecé a participar en algunos actos públicos para entablar ese contacto con el público, porque de alguna manera llegó un momento en donde entendí, es como el pintor que pinta si no muestra su obra, que ese encuentro con el público cierra el círculo, que por así decirlo supone un trabajo de investigación o de reflexión. Ese contacto entre el autor y el lector, o por seguir con el símil del pintor, ¿no?, entre el pintor y el espectador de su obra, de alguna manera cierra el círculo y lo completa. Es un paso más y un paso más necesario. Entonces, bueno, personalmente, la verdad que siento también satisfacción cuando se acercan a mí personas, sean conocidas o no sean conocidas, que me dicen que han leído algunos trabajos míos y que les han aportado algo, les han parecido libros interesantes, o los encuentro citados, trabajos míos citados en otros textos, y la verdad que, bueno, que es una experiencia que también es gratificante. En ocasiones, la conversación, el contar un cuento o leer un poema provoca la reacción en quien escucha. En otras ocasiones no. También hay otras ocasiones en las que ante un público variopinto se dan situaciones comunicativas diversas. La universidad son las personas, y luego las instituciones están ahí para que nos sirvan a nosotros. Todavía creo que muchas veces la institución ahoga a la persona y la persona se pierde en la institución. ¿Cuántas personas han dimitido o han renunciado y nos hemos quedado a lo mejor sin su trabajo o sin su dirección? Y sabes, ahora mismo que estoy hablando de alguien en concreto,
porque la institución no le ha dejado respirar. Entonces a mí me parece que las instituciones como las carreteras están a nuestro servicio. Llegar ahí, llegar a ese equilibrio, hay personas que lo saben hacer. Yo tengo maestros en la universidad, dentro del cuerpo administrativo, eso que se llama el PAS, que me han enseñado verdaderamente a hacer esa síntesis entre ser yo misma y servirme de la institución. Y yo creo que ese es el gran aprendizaje, que no te ahogue, que no te seque, que no te vuelvas una persona que no pone los pies en la tierra. No solo la palabra o la comunicación están llenas de magia. Esta se genera, se siente y se piensa con una inteligencia, sensibilidad y mirada volcadas hacia la vida. Me enseñó otro maestro, Pierre Babin, del Centro de Audiovisuales de Lyon, que Gutenberg, él era íntimo amigo de McLuhan, o sea que no estoy hablando de cualquiera, y me enseñó cosas importantísimas en el Pozo de las Imágenes en la Expo. Entonces él me explicó que era un poco artificial hablar en los términos que hablamos hoy de lo virtual y lo analógico. No podemos hablar podría hablar fácilmente una generación analógica, una generación virtual. Decía Pierre Babin que no. Lo que estamos volviendo las generaciones actuales, quizás a no ser tan de Gutenberg, que no desprecio el libro, mira, estoy hablándote de lo que amo los libros, pero que hay más mundos además del mundo de los libros. Por eso yo soy lectora de las ciudades, lectora de imágenes. Te aporta de luego una amplitud de mira que no la tendría si no estuviese desde luego desarrollando mi actividad profesional en una empresa privada, y además en Airbus, enlazando con las preguntas anteriores, se da allí una situación que uno al final no se da cuenta porque lo asume como algo cotidiano, pero claro, tú allí tienes muchos compañeros, muchas personas que trabajan en el mismo centro que tú, que pueden ser de Francia o que pueden ser de Alemania o que pueden ser de Reino Unido, y tienes que tratar con ellos constantemente, y claro, eso te da también una posibilidad en la manera de contemplar las cosas que también te enriquece, ¿no? El tratar con personas así, pero fundamentalmente lo que sí me aporta desde luego es el estar con los pies en la tierra, y desde luego le da un carácter bastante realista a mi manera de entender las cosas, mucho más realista que si yo a lo mejor me hubiese desarrollado profesionalmente atendiendo a lo que es mi vocación. Descubrir y dedicarse a la vida auténtica no es fácil. Ahora bien, merece la pena intentarlo. Quien renuncia a ello, renuncia a vivir y convivir con libertad. Juan Ramón para mí es el andaluz universal, el que dice que las raíces de la cabeza están en el corazón y que hay que tener raíces y alas. ¿Cómo se tiene raíces y se tiene alas, querido maestro Juan Ramón? Y eso de leerse de todo el Juan Ramón que se pueda es lo que a mí me hace aprender literatura. En mis libros, Juan Ramón Jiménez y los niños, lo digo en el prólogo, o cuando Juan Ramón se pregunta ¿para quién escribimos los poetas líricos? Y es una pregunta, porque yo la literatura la entiendo, como decía Simone Weil, es cambiar la dirección de la mirada, igual que los cámaras seguramente que están aquí están mirando de una manera completamente distinta a como miramos nosotros. Y un fotógrafo que yo envidio ve cosas que yo no veo. Y un niño ve cosas con otra óptica. Entonces ese cambiar la dirección de la mirada, ese ver el mundo de la mano de, y encima con asombro, con estupor. Para mí la literatura es, y sigo algo serio, la plenitud de la comunicación, porque el arte comunica y centuplica las informaciones. Cuando tienes una vocación, ya sea por la disciplina que sea, ¿no? Cuando tienes una vocación muy fuerte por algo y profesionalmente te desempeñas en otra actividad, está claro que ahí tienes una doble perspectiva que coinciden en tu propia persona. Entonces, claro, eso enriquece más, y yo que tengo esa experiencia en primera persona lo veo y lo siento así, y incluso
profesores míos, tanto de la universidad como profesores que conozco de instituto, me lo han hecho ver así, como que claro, que tengo una posibilidad ahí que se me abre de, al desarrollarme profesionalmente de una manera y tener mi vocación por otro lado, pues tengo una perspectiva desde luego que es mucho más enriquecedora e incluso más realista que si hubiera estado encerrado a lo mejor en ese bucle de vocación y desarrollo profesional dentro de la vocación. Lola González ama la lectura, el teatro, el cuento. En su fecunda vida ha pasado de ser una penene, curioso calificativo que se le daba a los opositores que ejercían sin número la docencia, a ser catedrática de universidad. Se ha implicado en el fomento de la lectoescritura, siendo uno de sus históricos fundadores a través de ese plan integral de la Universidad de Sevilla y de la Red Internacional de Universidades Lectoras. Primero son las circunstancias las que me llevan y me tengo que acomodar y yo no sé lo que me está pasando. Y estoy en Aracena o estoy en Málaga o estoy en Madrid porque lo requieren mis estudios, mi casa, mi familia. Pero luego elijo. Entonces llega un momento en que después de haber dado una vueltecita por algunos lugares del mundo, elijo. Y mira que mi formación de primera, de licenciada, tenía avisos de polarizarse en Francia, porque yo me voy de lectora con Marc Soriano, con quien aprendí literatura pour la jeunesse, a Burdeos, y parecía clarísimo por familia de mi madre, que yo había estado muy cercana a la realidad francesa, y en el colegio también me habían enseñado francés, que yo tenía que derivar necesariamente a Francia. Y sin embargo, por una carambola del destino, derivo a Italia y mi ciudad se vuelve Roma. Entonces para mí, claro, yo vivo como anclada en Roma, aunque no esté en Roma. Y cuando vivo Sevilla, vivo un poco también Roma. Es una elección. Ese latín, que es lengua universal y que subyace en todo, igual que nuestro español, que también es lengua universal, y detrás de estas lenguas universales se esconden palabras increíblemente significativas, simbólicas, cargadas de sentido. Entonces esa relación entre palabra, idioma, ciudad, me ha hecho yo misma. Yo siempre digo que hay una parte mía que está en el otro país y veo el mundo con una doble mirada. No porque yo me la dé de italiana, ni esnovista, ni no, yo soy de Aracena y que mi pueblo se sienta muy feliz, que nunca lo voy a negar. Pero he ampliado el horizonte y las ciudades me han hecho buscar y elegir una ética y una estética y un arte, y esa es la clásica. Lo primero que me propone Miguel Florencio es que ese quinto centenario que se está celebrando en el interior, porque es quinto centenario de la Universidad de Sevilla, 2005, se le dé participación al exterior, que salga, que se hagan transparentes los muros un poco de la universidad. Entonces cuando salimos a contar lecturas y a crear áreas de lectura por los barrios, por los pueblos, nunca olvidaré cuando llegué a Torreblanca y aquellas mujeres de Torreblanca que acababan de salir de la peluquería se pusieron a leer el Quijote, porque Miguel, como es matemático, tituló aquel encuentro con la lectura del centenario, del quinto centenario, 5, 4, 2. 5, quinto centenario de la universidad, 4 de la publicación de la primera parte del Quijote, 4 siglos, y 2 del nacimiento de Christian Andersen, porque yo tiraba para la literatura infantil. Y Miguel, matemático, con su síntesis le llamó el cumpleaños 5, 4, 2. Y estas señoras de Torreblanca, recién salidas de la peluquería, se pusieron a leer el Quijote. Se les escapó el papel en una ventolera y aquellos señores que se lo habían preparado todo tan finamente explotaron con su estilo natural y allí aquello fue tremendo. Pero lo más grande que oí fue ¡viva la Universidad Española! O sea, porque ellas se habían sentido por una vez que la universidad llegaba a los barrios, llegaba a sus sitios. Yo he visto periodos en los que ha estado más acusada la comunicación y periodos en los que ha estado más acusado el mundo de informarte. Yo he querido elegir y trabajar aquella forma literaria y poética que es para todos los públicos, que se puede compartir,
que es intergeneracional, y por eso cuando escribo algo para los niños, yo estoy escribiendo para todos los públicos. Rubén podía haber sido estudiante de Lola González. A pesar de su vocación hacia el aprendizaje y la filosofía, se topó con una universidad estancada. Yo tuve algunos profesores que me marcaron de una forma especial también por la actitud especialmente activa que yo tenía hacia el aprendizaje y hacia la profundización de la filosofía, y entonces eso me hacía encontrar en la universidad espacios positivos para mi vida que la mayoría de mis compañeros no encontraban. Y a mí la verdad que me llenaba bastante, y llegó un momento en donde estaba estudiando la carrera plenamente convencido de lo que estaba haciendo, de lo que estaba estudiando, y era plenamente feliz. Y me hubiera gustado que la carrera hubiera durado 10 años más. Yo estas cosas las puedo decir porque, por suerte o por desgracia, como no trabajo en la universidad y nunca nadie me ha dado la posibilidad de entrar en la universidad, no le tengo que rendir cuentas a nadie. Entonces, claro, te encuentras con muchos profesores que están allí porque es un puesto de trabajo pues que es cómodo, que está bien pagado, que tiene un reconocimiento social, pero que realmente al alumnado, que es a lo que le tienen que aportar, no le aportan nada. Pero habría que buscar, de alguna manera, algún sistema que, en vez de valorar tantos artículos y tantas publicaciones que se hagan en unas revistas que están en unos catálogos, en unas editoriales que están aceptadas, o en un apadrinamiento que haya hecho el catedrático de turno, lo que deberían es elaborarse un sistema en donde realmente personas que tienen una auténtica vocación, que van a estar toda su vida desarrollando esa actividad, con un amor muy profundo hacia lo que están haciendo, estuviesen impartiendo docencia en las facultades. Para finalizar este primer capítulo con Lola González y Rubén Muñoz, escuchémosles un cuento y un poema que os quieren regalar. Yo tengo delante un libro para toda la familia, para el maestro y los niños. Entonces así fue como surgió la colección retomada, porque viene de antiguo, de la editorial Everest, Los poetas y los niños. El que se llama Rafael Alberti y los niños tiene, como casi todos, una carta de presentación. Y comienza con unos versos del poeta. Hay peces que se bañan en la arena y ciclistas que corren por las olas. Yo pienso en mí, colegio sobre el mar, infancia ya en balandro o bicicleta, globo libre, el primer balón flotaba sobre el grito espiral de los vapores. Queridos lectores, digo yo, aquello lo dice Alberti, he decidido copiar aquí, en este libro, la mayor cantidad de palabras de Rafael Alberti, el artista que pintó la vida con el corazón más joven del siglo XX, siglo que él recorrió casi entero, irradiando alegría y belleza. Y no quiero que lo que escribo yo quite espacio a lo principal, que es conocer a un ser humano mago de la palabra. Aquí tenéis algo de su buen humor. Cuando se recorre el camino de sus poemas o de sus canciones, cuando se recuerda su voz y se lee su extraordinaria colección de libros, un respeto profundo pide silencio. Este libro es una antología, algo así como entrar en un jardín inmenso y coger solo un ramo de flores. Una antología es una colección de recuerdos vivos, una invitación a seguir leyendo en otros libros. Este hombre cariñoso y simpático nos ha dejado un tesoro. Su obra, en prosa o en verso, es como una cajita de música que toca melodías mágicas. Y de la voz de Lola a Rubén. Voy a leer un texto que lleva por título Contemplación y está incluido dentro de mi libro Elogio de la Contemplación, y es, por así decirlo, es una declaración de amor, si se quiere, hacia la filosofía, pero sin llegar a nombrarla. Cuando llega esta fecha, el frío de los primeros de noviembre me sumerge en una agradable y expectante melancolía, desde donde soy capaz de contemplar el mundo con una mayor profundidad que en los calurosos días de verano. Mi predisposición para el pensamiento se hace más accesible al abrigo del invierno. Llega la fecha idónea para escribir y contemplar, para experimentar el deshojar azaroso de esa lectura que desnudará el alma. Un extraño cosquilleo recorre mi cuerpo mientras escribo estas palabras. Pero todo cambia, nada se detiene. Ya podemos contemplar la lluvia envuelta en el frío y sentir la intensidad del calor de la reflexión.
Así, me pides que te cuente lo que nadie sabe, lo que hay detrás. Pides entrar en un ámbito privado de intimidad al que solo ella y yo tenemos acceso. Me pides casi un desnudo integral sin ocultamiento alguno, y entonces la vergüenza se apodera de mí. Todos conocen esta relación y su manera de expresión, pero tú pides más, aunque he de reconocer que me entusiasma tu apasionado interés. Os esperamos en el siguiente capítulo para seguir conversando con nuestros escritores.